La tensión de la guerra entre Ucrania y Rusia dejó de ser un conflicto regional. Mientras las agresivas políticas del Kremlin afectaban profundamente al Báltico, la geografía escandinava, el Mar Negro y el Mediterráneo, las aguas del Mar del Norte y del Pacífico empezaban a calentarse. Las actividades de la Armada rusa, especialmente activa en el Pacífico Norte, impulsan a Estados Unidos y sus aliados a tomar medidas drásticas en particular. Los agresivos movimientos de Rusia se están produciendo frente a las costas de Japón y en la región japonesa de las Islas Kuriles en las últimas semanas. El ejercicio de submarinos rusos en la costa japonesa había llevado la tensión al siguiente nivel. Al mismo tiempo, la actividad de la Marina china cerca de Japón llevó a que la cumbre del G7 se celebrara en Japón y a que la OTAN tomara medidas drásticas. En el Pacífico, el otro día Japón envió un par de cazas F-35 para interceptar un avión de reconocimiento ruso Il-20 que sobrevolaba el Océano Pacífico, el Mar de Japón y las costas de Japón. Según la información recibida del Ministerio de Defensa de Japón, el avión de reconocimiento ruso voló hacia y desde el Mar de Okhotsk hasta el Océano Pacífico. Otro avión ruso Il-20 también fue visto dirigiéndose hacia la isla de Sadou y luego cambió de rumbo hacia Asia Oriental. Japón no dio más detalles sobre el envío de los cazas. Rusia aún no ha hecho ninguna declaración al respecto. En el verano de 2021 Rusia preparaba un ataque contra Japón, pero al final los planes se quedaron en nada, y unos meses después tuvo lugar la guerra de Ucrania. Los correos electrónicos enviados por un seudónimo que colaboraba con la inteligencia rusa al activista de derechos humanos y periodista ruso Vladimir Osechkin contenían información sobre los planes de Putin de atacar Japón. Según los datos de estos correos, en agosto de 2021 Rusia se preparaba muy seriamente para un conflicto militar interno con Japón. Supuestamente los funcionarios del Kremlin tenían la certeza de que Rusia y Japón entrarían en una fase de conflicto agudo e incluso de guerra. El conflicto estallaría a raíz de la disputa territorial sobre las Islas Kuriles meridionales anexionadas por la Federación Rusa. Según la persona que envió el correo, el trabajo de propaganda pertinente debería haber precedido a la agresión de Rusia contra Japón, como nazis y fascistas debían incitar al odio contra los japoneses. Pero como resultado, esta táctica se utilizó contra los ucranianos. Es sabido que la disputa entre Rusia y Japón por la propiedad de las Islas Kuriles del Sur no ha remitido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En agosto de este año Rusia celebró Vostok 2022, un ejercicio militar multinacional que afectó a las Kuriles en Extremo Oriente. Como protesta, Japón exigió a Rusia que excluyera de los ejercicios militares las zonas alrededor de las islas en disputa, pero Rusia no respondió a estas demandas de Japón. Asia Oriental ha vivido tiempos muy agitados en los últimos años. Además de las tensiones entre China y Taiwán, las tensiones entre Estados Unidos y China arrastran a la región al caos. No sería erróneo decir que casi todos los países de la región tienen tensiones con China, ya que los socios de EU en la región muestran indirectamente resistencia a China. Por otro lado, la anexión de las Islas Kuriles por parte de Rusia la enfrenta directamente a Japón, si tenemos en cuenta que China y Rusia mantienen una asociación desde la Unión Soviética. En la situación actual, EU y otros países del este y sur de Asia se han encontrado cara a cara con la cooperación de China y Rusia tras la anexión rusa de Crimea en 2014. Las sanciones económicas y políticas de Occidente acercaron Rusia a China. Por otro lado, las políticas de EU para aumentar su influencia en Asia-Pacífico han amenazado los intereses económicos y políticos de China, que ha tomado medidas para desarrollar la cooperación con Rusia en la región contra las crecientes amenazas, por ejemplo tras la presencia de EU en Irak y las sanciones a Irán. China y Rusia actuaron conjuntamente contra EU. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, especialmente en los últimos años, las políticas de Estados Unidos hacia Rusia y China han provocado que estos dos países incrementen sus intentos de profundizar en sus relaciones económicas y políticas. Esta situación se interpreta como que la relación de triángulo estratégico creada por China durante el periodo de la Guerra Fría para dejar en paz a la Rusia soviética se aplica hoy contra EU. Y las relaciones económicas entre Rusia y China. El peso de los países en desarrollo en la economía mundial aumenta progresivamente, y China es uno de los actores más dominantes entre estas potencias emergentes.